Y él le dijo a ellos que no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto se lo dijo, hermano, el Señor a los discípulos, porque el maestro sabía que habían personas, hermano, que lo iban a llamar Señor, Señor, y que le iban a decir que los amaban a él, y que le iban a tirar besitos a él. Pero él dijo, hermano, que no era todo aquel que le invocara que iba a llegar al cielo. Que de la única manera que una persona llega al cielo, según él le explicó a ellos, es haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo. A ti debo lo que soy y lo que tengo. Tu amor por mí es incomparable. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, amor, Señor de mi vida. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Esa es la pregunta. Porque todos sabemos, hermano, que lo que más hay es persona fuera de la voluntad del Señor, fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermano, si usted tiene una esposa, usted tiene 2 hijos, usted tiene, hermano, una familia, y Dios lo llamó a predicar el Evangelio. Usted predique el Evangelio. Pero si usted se descuida de sus familias, hermano, usted está fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios llamó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo decía que él trabajaba de día y se congregaba de noche, para no hacerle gravosos a nadie. Entonces por eso es que hay muchas personas, hermano, que están fuera de la voluntad de Dios. Y ellos quisieran ser diferentes, hermano. Pero dice la Biblia que debiste de hacer aquello, pero sin dejar esto. A veces la voluntad del Señor, hermano, duele. Porque la voluntad del Señor, primero usted tiene que pedirle al Señor que se la dé a entender cuál es su voluntad. Hay personas que no creen que no hay una voluntad del Señor, que no hay una voluntad de Dios. Y ellos no dependen de Dios para nada. Pero el cristiano, hermano, tiene que creer que hay una voluntad de Dios. Y que dicha voluntad, hermano, es la que te lleva al cielo. Pero esto es si tú lo obedeces. Si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, hermano, entonces nosotros llegaremos al cielo. Como por ejemplo, hermano, para que yo pueda pastorear una congregación, yo necesito que sea la voluntad de Dios. Para que yo pueda tener un programa, yo necesito que esto sea la voluntad de Dios. Para que pueda yo tener hijo, esposa, pueda viajar o pueda ser escuchado en el mundo entero, esto tiene que ser la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, hermano, no vas a funcionar o no va a suceder. Y si yo intento hacer que esto suceda sin ser la voluntad de Dios, entonces yo soy uno de estos que le dice Señor, Señor, y no hago la voluntad del Señor. Entonces yo no soy de salvación. Porque los que son salvos, hermanos, son los que siguen la voluntad de Dios.
eres cristiano, hermano, acercate al Señor como tu único y suficiente Salvador. Comienza manteniendo a tu familia, hermano. Trabaja para tu familia. Pon tu trabajo en la mano del Señor. Dile que te ayude. Recuerda que sin un empleo, si a menos que no trabajes independiente o que tenga dinero, pero si un empleo se te hace imposible, en tu familia no puede faltar alimentos, hermano. Suceda lo que suceda, tu familia debe tener alimento para sobrevivir, deben tener medicamento. Congrégate en una iglesia cristiana, escucha el programa Ministerio Cristiano, busca la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor, hermano. La voluntad del Señor es que tú no practiques el pecado, que tú atiendas a lo tuyo. La voluntad del Señor es, hermano, que te guarde. Pero si tú haces algo fuera parte de lo que realmente yo enseño hoy y no es la voluntad del Señor, entonces estos hermanos te llevan a la condenación. ¿Cuántos pastores, hermanos, fuera de la voluntad del Señor? Hay personas que el Señor lo llamó como evangelistas y hoy ellos han querido pastorear, pero el Señor no te dijo que pastoreara, el Señor te dijo que tu ministerio era de evangelista. Entonces la voluntad de Dios es que tú prediques como un evangelista, no que quiera imitar a un pastor. La voluntad de Dios, hermano, no es que tú quieras profetizar como profetizan los profetas, es que tú escuches la profecía y te adviertas de lo que viene. Pero la que da el profeta, que escucha la voz de Dios. Esa es la voluntad del Señor, hermano.